Saludos a todos, este es Tecnomath PR, tu profesor tecnoeducativo. Y bienvenidos al video del tema de notación y evaluación de funciones. La matemática es un lenguaje y en ocasiones el lenguaje dificulta que podamos entender ciertos conceptos. Por eso es importante explicar claramente la notación que utilizaremos cuando estamos trabajando el tema de funciones. En ocasiones ocurre que yo puedo tener una función expresada de esta forma, como una ecuación. Yo puedo tener la función expresada como una ecuación algebraica, como y es igual a 1 menos x al cuadrado. Esto es una función, es una ecuación, pero no está expresada en forma o en notación funcional. Así que lo que hacemos es más conveniente nombrar esta ecuación de la siguiente forma. La entrada a esta ecuación va a ser la x, que es el primer conjunto del dominio, la x. La salida le vamos a llamar f de x. Y entonces esta es la ecuación. Es para que podamos visualizar qué es lo que está ocurriendo. La ecuación es y es igual a 1 menos x al cuadrado. Así que ahora en vez de y, la salida va a ser f de x. Así que esto lo vamos a escribir de la forma y es igual a f de x. Que literalmente vamos a escribir entonces f de x es igual a 1 menos x al cuadrado. Claro, cuando uso la f es porque a esta ecuación le llamé la función f. Pudiera haber bien dicho la g de x, z de x. Casi siempre en las ecuaciones se utiliza en las funciones la f porque la palabra función empieza con f, pero se utiliza cualquier otra letra. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, si yo tuviera la ecuación y es igual a 3x menos 5, le voy a asignar la función entonces h. Entonces yo diría que h de x es igual a 3x menos 5. Lo que tenemos que dejar claro entonces es que h de x en este caso es lo mismo que la y f de x en este caso es lo mismo que la y de la ecuación. Ahora bien, escribir las funciones de esta forma, h de x, f de x, me va a ayudar a comprender mejor cómo es que se evalúa una función. Vamos a pasar entonces a una próxima página. Cuando estamos hablando de evaluar, voy a escribir evaluar funciones. No es otra cosa que escribir el número que me indican que tengo que evaluar en la función. La mejor manera de ver esto es con varios ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x es igual a x al cuadrado menos 5. Si tuviera esa función y tendría que evaluar o tendría que buscar f de 2, por ejemplo. F de 2 me está diciendo que donde quiera que esté la x en la función, yo voy a sustituir el 2. Y esto es lo que se llama evaluar la función. Así que entonces yo digo, bueno, f de 2 va a ser igual, y donde quiera que haya un 2, donde quiera que haya una x, perdón, voy a poner un 2. Así que f de 2 es lo mismo que 2 al cuadrado menos 5. O sea que esto es lo mismo que 4 menos 5. Y esto es lo mismo que negativo 1. Así que si hago una tabla de valores para visualizar lo que estamos haciendo, este es x y ya no va a ser y, va a ser f de x. Así que el elemento del primer conjunto del dominio 2 me va a llevar entonces al elemento de imagen o de campo de valores negativo 1. Vamos a hacer otro ejemplo más. Vamos a evaluar, digamos, f de menos 8 en la misma ecuación, en la misma función. Pues sería f de negativo 8 es igual. Y sustituyo en donde está la x, sería negativo 8 al cuadrado menos 5. Tenemos que tener cuidado con los negativos porque
está elevado al cuadrado, hay que ponerlo en paréntesis para que sepamos que va a ser negativo 8 por negativo 8. Esto es lo mismo que negativo 8 por negativo 8, positivo 64 menos 5, o sea que esto es lo mismo que 64 menos 5, 59. Llevándolo a la tabla de valores para que podamos visualizar lo que estamos haciendo, el negativo 8 en el dominio me lleva al campo, a la imagen en el campo de valores de positivo 59. Así que evaluar una función es escribir el número que indica que quiero buscar en donde quiera que esté la variable. Vamos a hacer diversos ejemplos para que podamos entonces comprenderlo mejor. Dice así: ejemplo, sea f de x igual a 4x al cuadrado menos 5x más 2 haya 1 f de menos 2, número 2 f de 0 y número 3 f de 4. Así que nada, evaluar la función, como había dicho, lo que hay que hacer es entonces sustituir el número donde quiera que esté la variable. Así que f de negativo 2 es lo mismo que 4, como es x cuadrado sería negativo 2 al cuadrado menos 5, y aquí está 5x, pues 5 por negativo 2 más 2. Y ahora hago los cómputos y eso da entonces f menos 2. Esto es lo mismo que 4 y negativo 2 al cuadrado es positivo 4 menos, tengo negativo 5 multiplicado por negativo 2, eso es positivo 10 más 2, o sea que eso es igual a 4 por 4, que es 16 más 10 más 2, o sea que eso es igual a 16 más 2, más 10, perdón, son 26 más 2 son 28. En otras palabras, f de negativo 2 en esta función es lo mismo que 28. F de 0 es sustituir el 0 donde quiera que está la variable en la función, sería 4 por 0 al cuadrado menos 5 por 0 más 2. Recuerda que es donde quiera que esté la variable voy a poner el 0. O sea que esto es lo mismo que 0 al cuadrado, que es 0, por 4 es 0. Entonces 0 menos 5 por 0, que es 0, más 2, que esto es igual a 2. O sea, f de 0 es 2. Y vamos a hallar entonces ahora f de 4. F de 4 sería 4 por 4 al cuadrado, sustituyendo, recuerda que esta es la función, menos 5 por 4 más 2. O sea que esto es lo mismo que 4. Por orden de operaciones va primero el exponente. 4 por 4 son 16. Y ahora negativo 5 por 4 es menos 5 por 4, 20 más 2. Y esto es lo mismo que 16 por 4 son 64 menos 20 más 2. Y esto es lo mismo que 64 menos 20, que son 44 más 2. Y esto es lo mismo que 44 más 2, que son 46. Vamos entonces a pasar a hacer el último ejemplo. Vamos a abrir una página nueva. Ejemplo, dice así: sea h de x, y utiliza la letra h. Ya dije anteriormente que puedo usar f, g, h, no importa, h de x igual a la raíz cuadrada de x más 4 haya 1 h de 0, número 2, vamos a hallar h de 12 y número 3 vamos a hallar h de negativo 4. Entonces, evaluar una función es sustituir la variable donde quiera que esté una x. De hecho, esto es una función radical. Así que entonces digo h de 0 es lo mismo que la raíz de 0
la raíz cuadrada, perdón, de 0 más 4, que es lo mismo que la raíz cuadrada de 4, y la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Así que h de 0 es lo mismo que 2. Ahora vamos a pasar entonces a evaluar h de 12. Para evaluar h de 12, donde quiera que esté la variable en la ecuación, pongo el número 12, así que es la raíz cuadrada de 12 más 4, que esto es lo mismo que la raíz cuadrada de 12 más 4, que es 16, y esto es lo mismo que la raíz cuadrada de 16, que es 4. Así que h de 12 es 4. Eso lo que significa es que el elemento 12 en el dominio me lleva al elemento 4 en el campo de valores. Y por último vamos a evaluar entonces h de negativo 4, que esto es lo mismo que la raíz cuadrada de negativo 4 más 4, que eso es lo mismo que la raíz cuadrada de 0. Y en este caso la raíz cuadrada de 0 es 0. Así que el elemento negativo 4 en el dominio me lleva al elemento 0 en el campo de valores. Resumiendo entonces, cuando me pidan que evalúe una función, lo que tengo que hacer es sustituir el valor en el cual me están diciendo que evalúe la función, donde quiera que esté la variable, en la función. Y también es importante que cuando te dan una función dada como una ecuación, escribirla de la forma f de x, g de x, h de x, en notación funcional, donde la y, si la ecuación está de la forma y es igual a x, entonces ahora la y va a ser igual a f de x.